doctora Mayra Ramos Gómez, actualmente protesorera de la Asociación Mexicana de Hepatología. Voy a hablar un poco en relación al abuso de consumo de alcohol y su repercusión al hígado. La Organización Mundial de la Salud define al alcoholismo como el trastorno conductual crónico manifestado por repetidas ingestas de alcohol excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y que acaban interfiriendo con la salud y las funciones económicas y sociales del bebedor. Para conocer la cantidad de alcohol consumido, se emplea la cuantificación de unidades de bebida estándar, conocido con las siglas VE. Una VE es igual a una unidad que corresponde a 10 gramos de alcohol puro. El consumo peligroso es cuando se consume entre 17 y 28 unidades de alcohol en varones y entre 11 y 17 en mujeres. Consumo de riesgo es cuando se consumen 28 unidades por semana en hombres y 17 en mujeres, o cuando se consumen 5 unidades en 24 horas con una frecuencia de al menos una vez al mes, aunque el consumo de alcohol sea menor al límite mencionado, o cualquier grado de consumo en caso de antecedentes familiares con alcoholismo, en tanto que el consumo de bajo riesgo o consumo objetivo es el consumo inferior a 17 unidades en varones y 11 unidades en mujeres. Ejemplificamos de acuerdo al tipo de bebida la cantidad que corresponde a una unidad, lo que sería el consumir 200 mililitros de cerveza o 100 mililitros de vino o 50 mililitros de vino generoso tipo Jerez o 50 mililitros de cava o 25 mililitros de licor. En tanto que 2 unidades corresponderían el beber una copa de brandy de 50 mililitros o un combinado o un vermut de 100 mililitros o un whisky de 50 mililitros. El criterio tóxico es el daño biológico, psicológico o social secundario. El criterio determinista es la pérdida de libertad ante el alcohol, caracterizado por la incapacidad para decidir no tomar o hasta cuándo tomar. El criterio de cantidad y frecuencia es la falta de control ante la ingestión de alcohol, la imposibilidad de detenerse una vez que se comienza a beber alcohol. El criterio de etiquetado o autoetiquetado es cuando el medio social o el individuo lo reconocen como alcohólico. Existe la clasificación de Marconi basado en los criterios en cuanto a la cantidad y frecuencia de consumo de alcohol, y estos son: abstinente total, es la persona que refiere que nunca ha bebido alcohol. Bebedor excepcional u ocasional es la persona que refiere beber cantidades moderadas de alcohol, menos de 20 mililitros en situaciones muy especiales y no más de 5 veces al año. Bebedor moderado es la persona que refiere beber menos de 100 mililitros con periodicidad no mayor de 3 veces a la semana o experimente menos de 12 estados de embriaguez en un año. A este se le puede considerar como grupo de riesgo para convertirse en bebedores excesivos. El bebedor excesivo es la persona que refiere beber cantidades de alcohol de más de 100 mililitros con periodicidad mayor de 3 veces a la semana o experimente 12 o más estados de embriaguez en un año, en tanto que el bebedor patológico o alcohólico es la persona bebedora de alcohol independientemente de la cantidad y frecuencia que presente regularmente síntomas y signos de dependencia al alcohol, ya sean físicos o psíquicos. El abuso de consumo de alcohol puede afectar diferentes órganos de la persona, como podría ser el cerebro,
o el corazón con una cardiomiopatía alcohólica, el páncreas ya sea por una pancreatitis aguda o crónica, el tubo digestivo en el que se puede presentar desde una gastropatía erosiva hasta una úlcera, en tanto que el daño que produce el alcohol en el hígado puede tener diferentes fases. Una de ellas es la esteatosis. Esta se favorece por la infiltración de grasa entre los hepatocitos, que son las células principales del hígado, y se acumula en forma de vesículas. En esta etapa, habitualmente el paciente no presenta sintomatología. Este acúmulo de grasa es condicionado por las kilocalorías que proporciona el alcohol. De hecho, estas kilocalorías van a favorecer que el paciente que está bebiendo bebidas alcohólicas en forma continua presenta pérdida de apetito, y esto obviamente va a tener repercusión en cuanto a su salud, sobre todo por la disminución de ingesta de proteínas. Existe también la hepatitis, que se determina por la inflamación del hígado y que, si bien puede ser causada por virus, bacterias u hongos, entre otras situaciones, en este caso sería el daño que produce el alcohol, condicionando una inflamación en las células del hígado, lo que da alteraciones tanto orgánicas como bioquímicas. La hepatitis aguda se presenta con un cuadro que va a tener diferentes grados de severidad, desde leve hasta llegar a ser mortal, y en los casos leves en donde hay una recuperación, el hígado puede continuar con alguna de las siguientes etapas de la enfermedad, como sería la fibrosis progresiva, que puede llegar hasta la cirrosis. La cirrosis se caracteriza por la pérdida de la arquitectura del hígado, condicionada por la presencia de nódulos que van a formarse por la fibrosis que se va dando en forma progresiva. Cuando una persona llega a la consulta médica, se le practica una historia clínica completa en la cual se debe de buscar intencionadamente el consumo de alcohol, tanto en cantidad como la frecuencia, a fin de determinar si la persona tiene un consumo de alcohol mayor de 20 gramos al día si se trata de mujeres, o mayor de 30 gramos al día en el caso de los varones, lo que ya sería perjudicial para la salud, y esto debe alertar al médico para pensar en que esta persona ya puede tener un daño en el hígado, de tal modo que debe de buscar especialmente si existen anormalidades bioquímicas a través de estudios de laboratorio o anormalidades clínicas sugestivas de algún daño a nivel del hígado. La hepatitis alcohólica se caracteriza por la presencia de ictericia. Se le va a llamar ictericia a la presencia del color amarillo que inicialmente se observa en las mucosas. Es por esto que la vemos primero en las escleras de los ojos. Se puede observar también en la mucosa de la boca. Este color amarillo, que es la ictericia, tiene una presentación reciente y va a ser progresiva. Esto quiere decir que primero la observamos en los sitios mencionados y posteriormente en la piel del paciente. Además, este paciente puede presentar fiebre, malestar general, pérdida de peso y desnutrición, por lo que habíamos comentado de la pérdida del apetito dado por las falsas kilocalorías que proporciona el alcohol y que lleva a estas condiciones. Decíamos entonces que ante un cuadro de hepatitis alcohólica se le practica al paciente exámenes de laboratorio, los cuales permiten ver el grado de elevación de las bilirrubinas, que son las que se elevan dando la ictericia,
así como la elevación de enzimas del hígado, que son la AST, la ALT, la GGT, con las que se conoce la inflamación del hígado. Y también se practican estudios de gabinete para observar el hígado. De primera elección sería el ultrasonido, en el que se puede identificar la existencia de inflamación, esteatosis, fibrosis, como nódulos o la presencia de algún tumor. Recordemos que el paciente puede tener esteatosis, hepatitis o una esteatohepatitis, o sea, la combinación de la presencia de grasa en el hígado y el proceso de tipo inflamatorio. Se pueden realizar también otros estudios de gabinete como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, pero son más caros. También se utiliza en algunos casos la elastografía, que permite detectar la presencia y grado de fibrosis, así como de infiltración de grasa. Entonces, cuando se determina la presencia de esteatosis hepática, el paciente habitualmente no tiene síntomas, mientras que cuando ya tiene una esteatohepatitis, puede presentar discreto tinte ictérico y en ocasiones dolor en el área del hígado. Y desde luego se puede observar algunos de los cambios en los estudios radiológicos, así como en los exámenes de laboratorio. Se debe de tener en cuenta que la inflamación de los hepatocitos condiciona la producción de algunas sustancias producidas por unas células llamadas células de Ito o estelares, que originalmente se presentan en forma inactiva y ante el estímulo de citocinas van a comenzar a producir colágena, que es la que va formando la fibrosis en el hígado, que al ir aumentando puede llegar a la etapa de cirrosis. Entonces decíamos que la cirrosis va a estar condicionada por nódulos de regeneración que, al cambiar la arquitectura del hígado, condiciona algunas de las complicaciones que sufre el paciente. Las complicaciones que se observan son la retención de líquido, que se representa por la presencia de edema que inicia en los pies y va ascendiendo. También se puede presentar la retención de líquido en el abdomen, que se determina como ascitis y que algunas personas lo conocen como hidropesía. Y desde luego el paciente puede tener tanto edema como ascitis. Otra de las complicaciones es la presencia de encefalopatía hepática, en la cual el paciente puede tener desde una encefalopatía subclínica en la que se encuentran disminuidos los reflejos, y por esto es muy importante detectarla, puesto que un paciente que presenta estos datos subclínicos no debe manejar vehículos automotrices ni maquinaria que eventualmente ponga en riesgo tanto la salud como la vida de él u otra persona. La encefalopatía hepática se presenta en diferentes grados. Al inicio el paciente se desorienta o no reconoce a las personas u olvida las cosas. Al avanzar la encefalopatía se torna somnoliento o se queda dormido, no responde a estímulos verbales y puede llegar al coma hepático. Otra complicación es la hipertensión portal, que favorece el aumento de tamaño de algunos vasos que conocemos como varices. Más frecuentemente se observan las varices esofágicas o en el estómago, y con menor frecuencia las que llamamos varices ectópicas, que se pueden presentar en cualquier parte del intestino, y lo importante y peligroso de esta situación es que cuando aumenta suficientemente la presión a este nivel,
se puede romper alguno de estos vasos produciendo hemorragia muy intensa que podría llevar al paciente a un choque hipovolémico o incluso a la muerte. En la medida que el paciente tiene una progresión de la cirrosis, el hígado pierde funcionamiento. El paciente empieza a presentar ictericia. Esta ictericia también es ascendente como en el caso de la hepatitis aguda, siendo otra manifestación de la descompensación de la función del hígado. Desafortunadamente, el hígado que tiene cirrosis puede desarrollar un carcinoma hepatocelular que podría llevar más rápidamente a la muerte del paciente, y este es uno de los motivos por el que un paciente con cirrosis debe de tener un apego al seguimiento médico muy estrecho para identificar las complicaciones e irlas tratando, además de detectar un tumor pequeño que sea todavía factible de recibir un tratamiento de tipo curativo y evitar que el paciente fallezca por esta complicación. Les agradezco su atención.